Muchos países en vías de desarrollo tienen épocas en donde sus niveles de riesgo país se disparan. Pero ¿qué implica un riesgo país alto? Y en todo caso, ¿qué implica para el país, por un lado, pero para nosotros, para quien tiene un negocio o esté desempleado, por qué nos puede afectar también el riesgo país? Espero con el video poder explicarles todas estas cosas, así que arranquemos. El riesgo país está determinado por distintas agencias financieras del mundo. Algunas que se dedican a esto son empresas como Moody's, Standard & Poor's y Fitch, pero probablemente el más representativo para países emergentes es el calculado por JP Morgan. Lo que ellos hacen es comparar el riesgo país que tiene un país de incumplir con sus obligaciones de deuda, o sea, en otras palabras, cuál es el riesgo que tiene un país de no pagar sus deudas y entrar en default. ¿Y contra quién comparan a todas las naciones? Contra Estados Unidos. Eso se debe a que por un lado Estados Unidos tiene un muy buen historial de pago de sus deudas, pero principalmente se considera que Estados Unidos es casi imposible que entre en default porque su deuda, como se imaginan, está emitida en dólares y en caso de necesitar más cantidad, Estados Unidos podría imprimir suficiente cantidad de billetes para pagar todas sus deudas. Eso traería otros problemas, obviamente, pero la deuda quedaría pagada. Así que insisto, se considera que Estados Unidos tendría un riesgo cero de incumplimiento de sus deudas. A partir de esto, JP Morgan estima numéricamente cuál es el riesgo de impago de cada país y sobre ese análisis sale un puntaje. ¿Qué se tiene en cuenta para determinar el puntaje este? Principalmente cuestiones económicas como nivel del déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que ingresa al Estado y lo que gasta, el crecimiento del PBI que tiene el país, la relación que existe entre esos ingresos y la deuda que tiene acumulada el país, la consistencia en las políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiera, el grado de diversificación de las exportaciones, solo por mencionar algunas variables, existen muchas más, pero creo que se pueden dar una idea de qué se trata y de qué se evalúa. Así que, por ejemplo, en la imagen que es del 27 de octubre, pueden ver el riesgo país de algunos países de Latinoamérica. Y como ven en la imagen, por ejemplo, se dice que Uruguay tiene 166 puntos básicos de riesgo país sobre Estados Unidos. Brasil, por su parte, tiene 317 puntos básicos por encima y Argentina se destaca porque tiene 1445 puntos por encima de Estados Unidos. Y eso que se ve tan abstracto, primero veamos en qué repercute para el país como Estado y después para las empresas y las personas de cada país en particular. Pero antes de eso, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like, así nos ayudan a crecer. Y bueno, como deben saber, todos los países toman deuda. En general, la idea es que los países se endeuden para poder realizar obras importantes para el país que pudieran aumentar o mejorar la productividad, reducir costos, etc. En definitiva, ayudar al crecimiento. Y claramente no es lo mismo prestarle dinero a Japón, a Alemania, a Chile o a Venezuela, ¿no? Entonces, lo que se hace para determinar, o al menos servir de guía para los inversores, es que se toma la tasa de interés que paga Estados Unidos por sus bonos a 10 años, que en términos generales suele rondar el 2%, aunque actualmente está en menos del 1%, y a eso se le suman los puntos básicos de riesgo país y surge la tasa de interés que debería o podría pagar cada país si pide deuda en ese momento. Entonces, viéndolo en un ejemplo, tenemos que Brasil tiene 317 puntos de riesgo país. Eso haría que el 2% de interés histórico de Estados Unidos se lo consideran 200 puntos y a eso se le suman los 317 que tenía el país. Y nos da un total de 517. A partir de esto, los inversionistas tienen la referencia de que en caso de que Brasil pida dinero, podría hacerlo con retornos cercanos al 5%. Y dependiendo de otras cuestiones mundiales o locales, incluso menos. Ahora, en el caso de Argentina, con 1445 puntos, hacemos lo mismo y tenemos que si Argentina pide dinero, lo haría a una tasa de 16% en dólares aproximadamente. Mientras que Uruguay lo haría a una tasa del 2,5% aproximadamente. Como ven, es muy distinto para un país endeudarse y pagar solo el 2% o el 2,5% versus el 16% de Argentina.
Entonces, el riesgo país nos da un pantallazo de cómo está la economía del país vista desde afuera y qué tan probable es que ese país entre en default, o sea, que deje de pagar su deuda. Y como se imaginan, el no tener acceso a pedir deuda a tasas normales, digamos, lo que hace es que el país pueda perder financiamiento para obras de infraestructura que mejoren la producción, como les decía antes. Pero ahora, para la gente común o los negocios, ¿en qué los afecta el riesgo país? Para esto, primero que nada, imaginemos que hay un inversor que quiere invertir y poner en marcha algún negocio en la economía real, como podría ser una fábrica, una distribuidora o lo que fuera. En estos casos, lo primero que va a comparar y pensar es si puedo ganar un 2,5% de tasa comprando un bono de deuda de Uruguay o un 16% de interés comprando un bono de deuda de Argentina. Para que me resulte interesante invertir en un proyecto en la economía real de esos países, le voy a exigir a este proyecto que tengo en mente y en alguna medida al país que me pueda dar la posibilidad de ganar más que comprando un bono. ¿Por qué? Porque ese bono uno lo compra y vende cómodamente sentado en su casa y se lo puede desprender en el momento que quiera, recuperando el dinero inicial y probablemente algún interés extra. Y esa posibilidad de retirar la inversión, claramente uno no la tiene si está avanzando en la colocación de una fábrica. Entonces, como se imaginan, el riesgo país, si bien marca las condiciones en cómo se interpreta que está la economía de un país, también vuelve a dar un marco para decidir invertir o no en un proyecto determinado. Y también siguiendo con este ejemplo, puede pasar que uno pretende ganar un 10% con el proyecto de la fábrica y diga, bueno, en Argentina no voy a ganar más con mi proyecto que comprando un bono, pero quizás en Uruguay o Brasil sí, con lo cual termino realizando mi inversión en alguno de esos países. Porque no nos olvidemos que mientras uno más gana por una inversión, así sea en un bono, mayor es el riesgo que tiene esa inversión. Entonces, no es lo mismo estar poniendo plata en un país como Uruguay o en Brasil o en Argentina. Y por otra parte, para las grandes empresas que ya se encuentran en un país, ya sean originarias de ese país o bien las sedes locales de multinacionales, muchas veces deben tomar deuda, ya sea para afrontar proyectos de expansión o de inversión. Y la tasa a la que toman deuda está influida por el país en el que se encuentran. No necesariamente van a tomar deuda a la misma tasa del país, pero ciertamente el país en el que están influye y mucho en la tasa que se les va a pedir a esas empresas para prestarle el dinero. Y si las empresas pueden tomar deuda para financiar un proyecto que esperan les dé mayores beneficios a futuro que el costo del dinero en la actualidad, esas empresas van a invertir el dinero en el país, van a generar trabajo y a la larga van a aumentar la recaudación fiscal vía impuestos para el país. Entonces, para la gente común como nosotros, si bien el riesgo país parece algo completamente lejano y que no nos afecta para nada, lo cierto es que termina influyendo muchísimo en cuánto dinero se invierte en un país y con eso termina influyendo en que se generen nuevos emprendimientos, nuevos empleos, industrias y a la larga que el país crezca y termine siendo próspero. Y como bien saben, si el país crece, tiene más posibilidades de ir reduciendo la pobreza y mejorando las condiciones de vida de su gente. Así que algo que parece extremadamente lejano en nuestro día a día nos termina afectando. Y bueno, si llegaron hasta acá, espero que el video les haya sido de utilidad. No olviden de compartirlo si saben de alguien a quien pueda interesarle el tema. Y de nuevo, no olviden suscribirse y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video.